Listo, chicos, muy buenos días con todos. Damos inicio a nuestra primera clase del día del curso de biología con el profesor Paulo Alvarado. Ya el profesor se encuentra con nosotros en sala. Saludemos, por favor, todos por el chat. Profesor Paulo, muy buenos días. Puede dar inicio a su clase. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Buenos días con todos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ya estamos en la semana número 8. El tema es Reino Plantae. No, Reino Animalia, ¿no? Reino Animalia uno. Sí. Bien, vamos a empezar. A ver, vamos a empezar a hablar de los animales entonces. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día de los animales? ¿O qué vamos a estudiar? Bueno, en sí vamos a ver invertebrados, ¿no? Vamos a dividirlo en 2 semanas. Pero antes hay que saber cuáles son los objetivos de estudio que tenemos, ¿no? A ver, nos dice, hoy día tenemos que conocer las características de las estructuras básicas que constituyen el plan corporal de cada grupo animal. Bueno, hoy día vamos a ver criterios de clasificación también, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver la simetría, vamos a ver las capas embrionarias, vamos a ver según su organización celular. Comprender las relaciones que existen entre estructuras y funciones. Una categoría básica para poder clasificarlos es según si presentan células o tejidos, ¿no? Hay animales que solamente están compuestos por puras células. A ellos se les llama parasos, por ejemplo. Y los demás animales que sí tienen tejidos se les llama métasos. Reconocer en los animales los diferentes tipos de organización, diversidad de formas y unidad de patrones. Ese es el origen, ¿no? Cómo se han ido desarrollando, cómo han ido ejerciendo complejidad poco a poco los animales. Características. Todos los animales son eucariotas pluricelulares. Correcto. Nutricionalmente, todos los animales son heterótrofos holozoicos. ¿Eso qué significa? Que debemos masticar, pues, ¿no? Hay una masticación, hay una descomposición de la materia por medio de órganos. Pero solamente hay un animal que no tiene órganos, que son los poríferos.
Pero, por ejemplo, ¿no? Para ser un poquito más claro, para que no te quede dudas, la nutrición heterótrofa se divide en dos. Nutrición heterótrofa holozoica y también tenemos la saprofita. ¿Cuándo se llama holozoica? Holozoica se llama cuando este alimento lo podemos descomponer. O sea, la descomposición del alimento es por dentro. En la holozoica, la descomposición del alimento es por dentro. O sea, la descomposición, la degradación, la ruptura de este alimento a pequeñas unidades es por dentro. Ya sea a través de un sistema digestivo o ya sea a través de la propia célula, ¿no? Si el alimento entra a la célula, entonces la célula utiliza sus organelas como lisosomas para destruirlo. ¿Te das cuenta? Ya, ese es holozoica porque hay una descomposición de la materia por dentro. En cambio, los saprofitos, ¿qué hacen? Los saprofitos, el alimento por fuera lo descomponen. La descomposición del alimento es por fuera. Luego de descomponerlo, recién ese alimento es absorbido por la célula. Por ejemplo, los hongos, ¿no? Los hongos son saprofitos porque los hongos, como no tienen sistemas, no tienen aparatos, no tienen, no hay masticación, ellos tienden a descomponer el alimento por fuera y luego lo absorben. Eso es un saprofito. En cambio, nosotros somos holozoicos porque tú tienes que masticar una manzana, descomponer la manzana, luego esa manzana se baña con jugos, con enzimas y se descompone aún más. Ya cuando son nutrientes, cuando son productos, recién son absorbidos por la célula. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia entre holozoico y saprofito, ¿verdad? Holozoico, masticación. Saprofito, sin masticación. Holozoico se descompone por dentro. Saprofito se descompone por fuera. Tenemos un sistema nervioso, ¿no? Que es principal para la coordinación, ¿no? Que es la regulación de las funciones fisiológicas, junto al sistema endocrino. Bueno, pero como recién estamos hablando de los animales, entonces todavía no podemos mencionar el sistema endocrino, ¿no? Porque hay algunos animales que no poseen este sistema endocrino, como por ejemplo los invertebrados. La reproducción sexual, aunque hay algunos animalitos que también lo hacen de manera asexual, ¿no? Esos animales que tienen la oportunidad de realizar la reproducción sexual y asexual, ambas, se les llama monoicos. Pero creo que tú también los conoces como hermafroditas, ¿no? Entonces, cada vez que escuches el término monoico en un animal, es que es hermafrodita. Y si es hermafrodita o es monoico, es autosuficiente. ¿Y qué significa autosuficiente? Bueno, que puede fecundar, ¿no? Sin la necesidad de otro progenitor. En cambio, cuando escuches el término dioico, dioico es insuficiente. Insuficiente quiere decir que necesita de dos progenitores para poder fecundar. Claro, ¿no? El caracol, el, la tenia, la esponja de mar, la medusa, por ejemplo, ¿no? La babosa, esos animalitos, ¿no? La lombriz de tierra. Nosotros, junto a los protozoarios, ¿no? Los animales y los protozoarios, en sus células no poseemos pared celular, a diferencia de las plantas, los hongos, las bacterias, ¿no? Pero de todas maneras tenemos una cubierta, ¿no? Que está por encima de la membrana, que está hecho de glúcidos, lípidos y proteínas, el glucocálix, ¿no? Y que es importante porque el glucocálix, aparte de proteger a la membrana, el glucocálix se encarga del reconocimiento celular.
O sea, cuando hay trasplantes de órganos, ¿no? De una persona a otra, tiene que haber compatibilidad. Y esa compatibilidad de células lo realiza el glucocálix. Así como también al momento de transferir sangre, ¿no? Tiene que haber una compatibilidad de grupos sanguíneos. Ya, el glucocálix también reconoce eso. Bien, esta es la distribución de los animales según la última extinción que hubo en el mundo, ¿no? Que fue en la etapa cretácica de los dinosaurios. Como podemos ver, hay mayor cantidad de invertebrados. Pero ¿cuál es el grupo de invertebrados más abundante? Los artrópodos, insectos, arácnidos, crustáceos, son los más abundantes. Ahora, según el origen de los animales, ¿no? Así como las plantas vienen de las algas, se dice que los animales posiblemente hayamos descendido de un grupo de protozoarios, los ciliados, que también lo hemos visto, ¿no? Hace un par de semanas hemos visto taxonomía. Yo te enseñé reino protista. En el reino protista te hablé de los protozoarios y ahí los clasificamos en 4 grupos. ¿Recuerdas? Bien. Hoy día vemos los invertebrados. La semana que viene los vertebrados. Ahora, aquí nos habla de que filogénicamente, o sea, según cómo se han ido desarrollando los organismos poco a poco, desde lo más simple, lo más complejo. Por ejemplo, acá hay un orden, ¿no? Tal y como yo le he puesto, ese es el orden en cómo han ido apareciendo los animales. Invertebrados. Primero, el animal más antiguo, el animal más primitivo, ¿no? Es bot esponja, ¿no? Los poríferos. Luego siguen los celenterios, onidarios. Luego siguen los tenóferos, que en sí son muy parecidos con los celenterios. Platelmintos, los gusanos planos, los nemátodos, gusanos circulares, los rotíferos también son gusanos circulares, pero se diferencian de los nemátodos porque tienen ya un aparato bucal, tienen otro tipo de alimentación. Los rotíferos no producen enfermedades, en cambio los nemátodos sí. Moluscos, anélidos, artrópodos y equinodermos. Patricio. ¿Ves? El primer invertebrado, Bob Esponja. El último invertebrado, Patricio. Ahora, en los vertebrados, el orden también es este, ¿no? Los semicordados es aquel que no tiene cráneo ni tiene una columna. Los procordados tampoco tienen cráneo, pero tienen una columna vertebral primaria. Y luego siguen los cordados, ¿no? Que seríamos peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Bien, antes de empezar a clasificar pues cada grupo de animales, sería bueno tener en cuenta algunos criterios de clasificación. Y esos criterios van a ser muy importantes ya que, primero, nos van a ayudar a reducir tiempo. Segundo, eso va a servir para no estar mencionando en cada grupo de animal quizás lo mismo, ¿no? Porque esos criterios pues agrupa a varios grupos de animales. Entonces, para no estar pues aburriéndolos a ustedes explicando, ¿no? Lo mismo, ¿no? En cada grupo es bueno tener esos criterios. A ver, criterios de clasificación, ¿no? O también organización de la complejidad de los organismos. El primer criterio de clasificación es según la forma de integración celular. Es decir, según si los animales solamente están compuestos por células o por tejidos. Por ejemplo, aquellos que tienen tejidos, o sea, tú sabes que un tejido es un conjunto de células, ¿no? Si sabes eso. Un tejido es un conjunto de células. Y ese conjunto de células tiene el mismo origen y la misma función.
Como por ejemplo el tejido óseo, ¿no? El tejido óseo, ¿de qué está hecho? De muchas células, como por ejemplo los osteocitos, está hecho de los osteoclastos, está hecho también de los osteoblastos. Entonces, a aquellos animales que por lo menos tienen tejidos primitivos, aunque sea, que son un conjunto de células que tienen el mismo origen o la misma función, se les llama métasos o eumétasos. Ellos tienen organización tisular, o sea, hay tejidos, ¿no? Que son un conjunto de células que tienen el mismo origen y la misma función. ¿Quiénes serían o quiénes tendrían organización tisular? Por ejemplo, acá yo tengo un cuadrito. Según la organización tisular, a ver, según tejidos, desde nidarios en adelante ya son métasos. Quiere decir que el único animal que no tiene tejidos ni tiene órganos es Bob Esponja, o sea, los poríferos. Exacto, los poríferos. A los poríferos se le llama parasos. ¿Por qué? Porque no tienen tejidos ni tienen órganos. O sea, tampoco tienen sistemas, ¿no? ¿Cierto? Entonces no tendrán sistemas. Mira, estas son sus células de los poríferos. El cuanocito, por ejemplo, el amebocito, el porocito, pinacocito, escleroblastos. Cada célula es diferente de la otra, ¿no? Y tienen diferentes funciones. El cuanocito, por ejemplo, está aquí. A ver, voy a acercar. Aquí está el cuanocito. Son esas células flageladas. Pero ellos no tienen boca, ellos no tienen ano. ¿Cómo es que forman un conducto de entrada llamado poro a través de estas células llamadas porocitos? Entonces, por aquí entra el alimento. Una vez que entra el alimento, estos cuanocitos se encargan de filtrar, tomar el alimento. Una vez que toman el alimento, pueden desplazarse. ¿Y a dónde llevan el alimento? A otra célula llamada amebocito. Y ese amebocito se encarga de la digestión. Y este mismo amebocito es el que transporta los desechos a otro conducto llamado ósculo, que es como un ano, pero no lo es, porque no hay tejidos. Y este escleroblasto, por ejemplo, son un conjunto de células que se unen para formar esta espícula. ¿Y para qué sirve? Para que la esponja adquiere esta forma. Pero no es un tejido la espícula, es un conjunto de células nada más. El pinacocito son células que forman su capa exterior. Entonces, un animal paraso no tiene tejidos, no tiene órganos. Básicamente, sus células son independientes de un origen y de una función. Sencillo. Siguiente criterio. Según su patrón digestivo o estructural. ¿Eso qué quiere decir? Hay animales que solamente tienen un conducto. Ese conducto es el único que se comunica con el exterior. Este único conducto se llama boca-ano. Entonces, si posee un solo conducto, su tubo digestivo es incompleto. Su tubo digestivo es incompleto. Y si el tubo digestivo es incompleto, por ende, no tienen sistema digestivo. No tiene sistema digestivo extracelular, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia, no? Porque hay un sistema digestivo intracelular, y hay un sistema digestivo extracelular. A ver, lo voy a explicar aquí. Aquí.
Mira, ¿cuándo se llama de una digestión o cuándo se le llama una digestión intracelular? Cuando el alimento entra directamente a la célula. Y en la célula los lisosomas, por ejemplo, destruyen ese alimento dentro de la célula. ¿Y sabes por qué la digestión es intracelular? Porque no hay un sistema digestivo, pues, órganos. En cambio, en la extracelular, aquí, nosotros descomponemos el alimento por dentro. O sea, hay una masticación, hay órganos del sistema digestivo que se encargan de triturar, hay jugos, enzimas, y después de triturarlo, recién lo absorbemos, recién va a la célula. Extracelular. O sea, los que tienen sistema digestivo intracelular, su digestión es directa, porque va directamente a la célula. En cambio, los que tienen sistema digestivo extracelular, su digestión es indirecta, porque primero tiene que haber una descomposición para luego ser absorbido a la célula. ¿Me entendiste? Ahora sí. Entonces, los que tienen tubo digestivo incompleto, un solo conducto, tienen sistema digestivo intracelular o también sistema digestivo directo o digestión indirecta. ¿Correcto? ¿Quiénes serían estos animales que tienen un tubo digestivo incompleto? Por ejemplo, los celenterios, como las medusas y los platelmintos, tienen tubo digestivo incompleto. Los poríferos, por ejemplo, ni siquiera tienen un tubo digestivo, porque acuérdate que no tienen tejidos. Bien. Organización del saco ciego. ¿Qué es el saco ciego? El saco ciego es este conducto. Ese es el saco ciego. Poseen una cavidad interna con un solo orificio de comunicación exterior. Presente en celenterios como la medusa y platelmintos como la tenia. Aquí está. En cambio, los que ya tienen un tubo digestivo completo son aquellos que poseen, pues, una boca y un ano por separado. O sea, hay dos conductos que comunican con el exterior, la boca y el ano. Por lo tanto, ya hay un sistema digestivo. Por lo tanto, su sistema digestivo es extracelular. ¿Quiénes tendrían un tubo digestivo completo? Desde nemátodos en adelante. A ver, hay que ver eso también. Tubo digestivo, aquí está. Tubo digestivo. Los únicos que tienen un tubo digestivo incompleto son los nidarios, los tenóferos y los platelmintos. De nemátodos en adelante ya tienen un tubo digestivo completo. Y recuerda, si ya tienen un tubo digestivo completo, por ende ya tienen un sistema digestivo. Profe, una consulta. Aquellos que tienen un sistema digestivo incompleto o aquellos que no tienen sistemas, por ejemplo, ¿no? Como órganos, ¿cómo realizan sus funciones? O sea, ¿se le llama intracelular? Sí, pero he escuchado también que se le puede llamar por difusión. También válido. ¿Cuándo se le dice que es por difusión? Cuando no hay un órgano de por medio. Pero hay células, por ejemplo, que realizan o que tratan de realizar la función. Entonces, por ejemplo, cuando veas que su circulación es por difusión, quiere decir que no tienen corazón. Quiere decir que sus células transportan esos nutrientes. Cuando veas que su sistema excretor es por difusión, quiere decir que no hay riñón, pero hay células que tratan de realizar esa función. Cuando su respiración es por difusión, es que no hay pulmones, pero son sus células las que transportan los gases. Está quedando claro, ¿no? Muy bien. Nos quedamos aquí. Siguiente criterio, según su simetría. Según su simetría, que sería pues los lados que presenta según un corte o punto eje, ¿no? La simetría es muy importante porque va a permitir a los animales poder estructurar y poder establecer una ubicación exacta de los órganos. A ver,
Los asimétricos son aquellos animales que no tienen lados, ni tienen formas, ni puntos iguales. Como por ejemplo la esponja de mar, ¿no? En cambio, los que tienen simetría radial son aquellos animales que desde un punto eje, al hacerle muchos cortes, significa que cada lado y cada forma o cada punto que genere cada corte va a ser igual. Radial, lados y formas iguales. ¿Quiénes tendrían simetría radial? Por ejemplo, los únicos son los celenterios y los equinodermos. En cambio, los que tienen simetría bilateral son aquellos que solamente poseen dos lados diferentes, ya sea dorsal, ventral o ya sea anterior y posterior. Y los que tienen simetría bilateral son mejor organizados porque al tener simetría radial, pues prácticamente define que sus órganos pueden estar en cualquier ubicación, pero debido a la simetría bilateral, sus órganos tienen una ubicación exacta, no se mueven. Es más, la simetría bilateral ejerce que haya una cavidad llamada celoma que ordene, que posicione, que sostenga los órganos. Aquí está. ¿Quiénes tendrían simetría bilateral? A partir de platelmintos en adelante. A ver, ¿eso será cierto? Simetría. Los poríferos asimétricos, nidarios tenóferos y los equinodermos, simetría radial. De platelmintos, nemátodos, rotíferos, moluscos, anélidos, artrópodos y todos los vertebrados tendrían simetría bilateral. Bien, vamos con el otro criterio. Según su metameria. No sé si te has dado cuenta que hay algunos animales que, por ejemplo, tienen muchos pares de corazones. Hay algunos animales que tienen, por ejemplo, muchos pares de tubos excretores, como por ejemplo la lombriz de tierra. La lombriz de tierra tiene segmentos que se repiten. Esos segmentos se llaman metámeros. Y gracias a esos segmentos que se repiten, es que pueden tener, por ejemplo, pares de corazones. Los anélidos, como la lombriz de tierra, tiene 5 pares de corazones. Y también tiene, por ejemplo, 6 pares de metanefridios. Esos son sus tubos excretores. Entonces, ¿cómo es que llega a tener esa cantidad de repeticiones, ¿no? De órganos? Pues gracias a la metameria. La metameria o el metámero vendría a ser pues segmentos de una parte del cuerpo del animal que se repiten y esto puede ejercer o puede servir para que ellos adquieran pues una mayor complejidad o una mayor cantidad de órganos, ¿no? Es más, y esas repeticiones de órganos significa que el tamaño y la forma de esos órganos van a ser iguales. Se conoce como metámero a cada uno de los segmentos que se repiten en ciertos grupos de animales, celomados de simetría bilateral nada más. La metamerización es una de las principales modificaciones del celoma. Sí, porque el celoma, te dije que es una cavidad y este celoma se encarga de sostener a los órganos. Entonces, mientras mayor sea la cantidad de órganos que tenga este animal, pues el tamaño del celoma y la forma del celoma va a variar. Tranquilo que en un ratito te explico qué es el celoma con más detalle. A ver, según la metameria, los animales se clasifican en dos, homómeros y heterómeros. Tú sabes que homo viene de igual, ¿no? Quiere decir que los animales homómeros son aquellos en donde sus segmentos se repiten, son iguales. Por ejemplo, la lombriz de tierra. Mira, aquí está la lombriz. Esos segmentos se llaman metámeros. Y sus metámeros son iguales. Y eso hace que todo su tubo digestivo, por ejemplo, tenga la misma forma, tenga el mismo tamaño.
¿Ves esos puntos rojos? Ese es su sistema circulatorio. Tiene 10 corazones. ¿Ves eso amarillo? Eso amarillo es parte de su tubo digestivo y también parte de su tubo excretor. Su tubo digestivo y su tubo excretor tienen el mismo tamaño, tienen la misma forma. Es porque se repiten sus segmentos. Anélidos homómeros, por ejemplo, ¿no? Heterómeros son aquellos donde sus segmentos no se repiten. Y si es que se repiten, pues son diferentes los segmentos, no son iguales. Presentan segmentos diferentes, altamente especializados, y esto hace que los órganos tengan diferente tamaño, tengan diferente forma. Por ejemplo, los artrópodos, como los insectos, los arácnidos, crustáceos, ellos tienen una segmentación externa, ¿no? Ellos son insectos. Los insectos son trisegmentados. ¿Por qué son trisegmentados? Porque se dividen por fuera en cabeza, tórax y abdomen. Insectos. En cambio, los arácnidos y los crustáceos son disegmentados. Disegmentados porque se clasifican en cefalotórax y abdomen. Y si te das cuenta, la distribución o segmentación del cuerpo del animal le va a permitir que diferente órgano tenga, o que cada órgano, ¿no?, tenga diferente tamaño y tenga diferente forma. Muy bien. En el caso de los animales más grandes, como los mamíferos, ellos, por ejemplo, tienen una segmentación interna, ¿no? Y esa segmentación interna va a generar que todos los órganos específicamente también tengan diferente tamaño y diferente forma. Así sea la segmentación externa o segmentación interna, si son heterómeros, los órganos van a tener diferente tamaño y diferente forma. Aquí lo que los diferencia es el tipo de segmentación. Segmentación externa, segmentación interna. Siguiente criterio de clasificación, según la proporción corporal. Según la proporción corporal, estamos hablando de cómo es que son, o cómo es el cuerpo del animal, ¿no? Por ejemplo, hay algunos animales donde todo su eje central, su cuerpo, es más grande que sus patitas, que sus extremidades, incluso hasta que su cabeza. A eso, por ejemplo, se le llama isométricos. Pero aquellos donde la cabeza, las extremidades superiores y las extremidades inferiores, aquellos donde la cabeza, las extremidades superiores e inferiores son más grandes que el eje central, se les llama alométricos. A ver, alométricos, isométricos. ¿Qué es alométrico? Donde la cabeza y las extremidades son más grandes que el eje central. Isométricos, aquellos donde el eje central es más grande que las extremidades y la cabeza. Por ejemplo, ¿no? Este es el pececillo de plata. Si te doy un ejemplo con un animal más grande, por ejemplo, también estaría la salamandra, ¿no? En la salamandra, no sé si te has dado cuenta, todo su cuerpo es bien largo, ¿no? Incluso su cola. Y sus patitas son bien pequeñas, ¿no? Igual que su cabeza. Nosotros seríamos alométricos, ¿no? Bien, sigamos. Según las capas embrionarias, ¿cuántas capas embrionarias hay? 3. Tenemos ectodermo, tenemos mesodermo y tenemos endodermo. ¿Y cómo es que se forman estas capas embrionarias? Se forman a partir del desarrollo embrionario, ¿no? Que sería la división del cigoto. Primero
se junta el espermatozoide con el óvulo. ¿Qué se va a formar? El cigoto. Luego el cigoto se va a dividir en 2 células, en 4. Luego se divide en 8. Cuando tiene entre 16 a 32 células, se le llama mórula. Luego cuando llega a 32 a 100 células, se le llama blástula. Y en la blástula ya se van apreciando poco a poco las capas embrionarias. Esta blástula cambia su nombre, se convierte a blastocisto y abandona las trompas de Falopio. ¿Y a dónde va? Se va al útero y se aloja, se implanta en la pared del útero llamado endometrio. Cuando se implanta el blastocisto, ahí inicia el embarazo, más o menos en el día 7. Blastocisto. Ahora este blastocisto se convierte en gástrula y la gástrula ya empieza a detallar de manera concreta y coherente las capas embrionarias. Ahora, ¿cuántas capas embrionarias hay? 3. ¿Cuáles son? A ver, la externa se llama ectodermo. La media se llama mesodermo. Y la interna se llama endodermo. Entonces, según las capas embrionarias, los animales se pueden clasificar en diblásticos y triblásticos. ¿Por qué se les llama diblásticos? Porque solamente poseen 2 capas embrionarias. Los únicos diblásticos son los celenterios, onidarios. En cambio, a partir de platelmintos en adelante son triblásticos porque sí desarrollan las 3 capas embrionarias. Es más, vamos a verlo en el cuadro. Según las capas embrionarias, los nidarios y los tenóferos son diblásticos. Ahí me equivoqué el color. De platelmintos en adelante, triblásticos. Bien. Siguiente criterio de clasificación. Según el blastóporo. ¿Qué es el blastóporo? A ver, vamos a ver. Aquí, veamos esta imagen. Hace un ratito te expliqué sobre el desarrollo embrionario, ¿no? Te hablé sobre mórula, blástula, gástrula. Esta es gástrula, mira. Todo esto es lo que se ve en gástrula. En gástrula yo veo el ectodermo, veo el mesodermo y veo el endodermo. Esta es gástrula. En gástrula se va a dar como una pequeña situación, se va a dar como un pequeño proceso llamado gastrulación. En ese proceso llamado gastrulación que está dentro de gástrula, se va a poder observar que el endodermo, mira, ¿qué pasa con el endodermo? El endodermo se va a doblar hacia adentro, ¿no? Y va a formar como una especie de lengua. Esa lengua, ¿cómo se llama? Arquenterón. ¿Y qué hace el arquenterón? Bueno, el arquenterón está perforando, ¿no? Está perforando por aquí y por acá. Este arquenterón forma el tubo digestivo. Yo ya te hablé que es el tubo digestivo, ¿no? Forma el tubo digestivo. Y siempre el inicio del arquenterón, la parte que inicia del arquenterón se llama blastóporo. Y según la posición de este blastóporo, si es aquí o si empieza de aquí, según la posición, los animales se van a poder clasificar en 2. Animales protostomados y deuterostomados. ¿Qué significa proto? Proto significa primero. Estomo, boca. Quiere decir que en estos animales primero se desarrolla la boca y luego el ano. ¿Qué animales son protostomados? Anélidos, moluscos y artrópodos.
anélidos, moluscos y artrópodos. En cambio, el término deutor significa después, estómago-boca. Entonces, en ellos primero se desarrolla el ano y luego la boca. Los deuterostomados serían equinodermos y los vertebrados. A ver si vemos eso en el cuadro. Según el blastóporo, moluscos, anélidos y artrópodos protostomados. Los equinodermos y los vertebrados son deuterostomados. Entonces es correcto, ¿no? Es correcto. A ver, antes de pasar al último criterio de clasificación, veamos la misma imagen, ¿no? Fíjate en la capa mesodérmica. Fíjate en el mesodermo. ¿Cómo es el mesodermo aquí? ¿Y cómo es el mesodermo aquí? Te das cuenta que esas células, esos puntitos que están aquí, han formado esta cavidad. Esa cavidad, ¿cómo se llama? Se llama celoma, ¿no? Y el celoma es una cavidad que se forma a partir del mesodermo. ¿Y para qué sirve el celoma? El celoma es una cavidad que sostiene a los órganos. Esta cavidad va a permitir que, por ejemplo, al momento de realizar algún movimiento, nuestros órganos no choquen, pues, no friccionen, no se golpeen entre ellos, ¿no? Como por ejemplo, cuando tú haces deporte, pues, ¿no? Lo normal sería que tu corazón choque con el pulmón, que tu riñón choque con el estómago, pero no es así. Los órganos mantienen una posición estable. ¿Y quién evita eso? ¿Quién evita el choque? El celoma, pues. La función del celoma es sostener a los órganos. A ver, según el celoma podemos clasificar a los animales en tres: celomados, pseudocelomados y celomados. Acuérdate, el celoma es la cavidad que se forma a partir del mesodermo. Aquí está, mira, el mesodermo y aquí está el celoma. Pero también hay un pseudoceloma, ¿no? Cavidad revestida de epitelio que rodea el mesodermo en el ser humano y en ciertos grupos de animales se desarrolla entre la pared del cuerpo y las vísceras. ¿Qué son las vísceras? Los órganos. Su función es sostener a los órganos. La existencia del celoma posibilitó la evolución y diversificación de los grandes grupos animales. A ver, ¿quiénes serían celomados? Bueno, los celomados serían de moluscos en adelante. Ya, eso lo voy a explicar con cada clasificación, ¿ya? Con cada parte. A ver, primero vamos por los acelomados, ¿ya? Acelomados. ¿Por qué se les llama acelomados? Porque no tienen celoma. Fíjate, no hay celoma. Aquí están las capas embrionarias, pero no veo el celoma. Por ejemplo, los platelmintos, ¿no? Los gusanos planos. Ellos no tienen celoma. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que no tienen órganos? Sí tienen órganos, pero quizás sus órganos son tan primitivos que no necesitan, pues, de esa cavidad. Aquí, mira, no existe cavidad. Pseudocelomados. ¿Por qué son pseudo? ¿Qué significa pseudo? Pseudo significa falso. Falso celoma. ¿Por qué falso celoma? Porque este celoma no está en el mesodermo, está en el endodermo. En vez, acá el celoma está abrazando al mesodermo y esa es su posición correcta, pero acá el celoma está abrazando al endodermo. ¿Y qué hay dentro del endodermo? Dentro del endodermo está la cavidad digestiva. Y esta cavidad digestiva pues va a formar pues el estómago, ¿no? El esófago, la faringe, ¿no? Todo el tubo digestivo. Entonces, ¿qué va a pasar con esta cavidad digestiva? Esta cavidad digestiva, al estar abrazada del pseudoceloma, esta cavidad digestiva no está sostenida, está suspendida. En pocas palabras, un pseudoceloma no sostiene órganos, lo suspende. Y cuando se suspende, se mueve todavía. Ahora, si no te queda claro todavía, te voy a dar un ejemplo.
yo tengo un vaso con agua. Voy a imaginar que el agua es el pseudoceloma. Vamos a imaginar que el agua es el pseudoceloma. A este vaso con agua yo le voy a agregar una tapita de gaseosa. Esas tapitas que son de plástico, esas de las de litro, ¿no? De 2 litros, ya le voy a agregar esa tapita. Si yo le agrego esa tapita de gaseosa al vaso con agua, ¿qué va a pasar con la tapita? ¿Se va a hundir o va a flotar? Va a flotar. Va a flotar, ¿no? Porque no pesa mucho. Aparte de flotar, esta tapita se va a mover por toda la circunferencia del vaso. Se va a seguir moviendo, ¿no? Entonces quiere decir que si el agua es un celoma falso porque no está sosteniendo los órganos, está suspendiéndolo. Y suspendiéndolo aún se puede mover. Ahora sí me entendiste. Bien. ¿Quiénes serían pseudocelomados? Pseudocelomados serían los nemátodos y los rotíferos. Y los animales celomados son aquellos donde el celoma se desarrolla en el mesodermo. Como está en el mesodermo, por lo tanto la cavidad digestiva está sostenida. Y si está sostenida, ya no se puede mover. ¿Quiénes serían celomados? De moluscos en adelante. Ahora, si yo veo el cuadrito, celoma, platelmintos, acelomados, nemátodos rotíferos, pseudocelomados, de moluscos en adelante, celomados. Listo. Ya está. Eso sería todo. Esos serían los criterios de clasificación. Tejido, simetría, capas embrionarias, blastóporo, celoma, tubo digestivo. Y también hemos visto, si te acuerdas, hemos visto la metameria, ¿no? La metameria y también hemos visto la proporción corporal, que serían los alométricos y isométricos, ¿no? Bien, jóvenes. Hasta aquí es en referencia a los criterios que tengamos para clasificarlos. Otra cosa que también te mencioné es con respecto a los sistemas, ¿no? Si un sistema es por difusión, quiere decir que no hay órganos. Quiere decir que hay células que se encargan de esa función. ¿Ya? Bien, ahora sí, voy a volar porque el tiempo ya me ganó. Vamos, poríferos. La esponja de mar. Estas son las características. Ya te mencioné esto, esto. Si son parasos, entonces no tienen sistemas. Pero, ¿cómo será su digestión? No hay un sistema, pero hay una digestión. ¿Cómo es su digestión? Intracelular. ¿Cómo es su excreción? Intracelular. No tiene sistema nervioso, no tiene sistema respiratorio, no tiene sistema circulatorio. Está hecho de 2 capas celulares. La capa celular externa se llama pinacodermo. Hay unas células llamadas pinacocitos. Su capa celular interna se llama cuanodermo. Hay unas células llamadas cuanocitos. Aquí está el cuanocito. Todo esto es el cuanocito, es su célula especializada. Sus conductos de entrada, ¿cómo se llama? Poro. Salida, ósculo. El poro, ¿cómo lo forma? Por unas células llamadas porocitos. El ósculo, ¿cómo lo forma? Por los porocitos también. ¿Correcto? Cuando se alimenta, ya sea de algas o ya sea de partículas pequeñas, el alimento entra por los porocitos. Lo toma el cuanocito. El cuanocito toma el alimento, se lo entrega al amebocito. Y el amebocito se encarga de la digestión. Y no solamente se encarga de la digestión, también se encarga de la excreción, porque toma los desechos y lo expulsa por el ósculo. Tiene 2 estados. Tiene un estado larva. Cuando es una larva se desplaza, pero cuando adquiere esta forma es sésil. Se fija un sustrato. Ya no se mueve. ¿Y cómo es que adquiere esta forma de bolsa, de barril? Gracias a la espícula. ¿Qué es la espícula? Bueno, un conjunto de células llamadas escleroblastos que se juntan para darle esa forma a la esponja. ¿Ya te dije eso? ¿Ya te dije esto? También. 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 Mira acá, la espícula. Su reproducción.
Su reproducción puede ser sexual y asexual. ¿Cuándo es sexual? Cuando ellos liberan sus gametos al agua y en el agua se forma el cigoto. ¿Y cuándo es asexual? Asexual es por gemación. ¿Qué significa gemación? Gemación significa, bueno, a ver, voy a explicártelo con uni y con pluri, pues, ¿no? Cuando son unicelulares, es que de una célula sacan una célula pequeñita y se pega afuera. Esa célula pequeñita se desprende, pues, de la mamá y crece automáticamente al tamaño, pues, ¿no? del progenitor. Esa es gemación unicelular. Cuando hay gemación pluricelular, también lo voy a dividir en dos, porque el porífero no tiene tejidos, ¿no? Si no tiene tejidos, quiere decir que esta esponja, ¿no? Va a sacar muchas células. Esas células van a estar acá pegadas y se van a desprender, ¿no? Del progenitor para formar una nueva larva, ¿no? Pero si sería con tejidos, ¿no? Si fuera un animal métaso, lo que van a desprender no es muchas células, sino es un tejido. Y ese tejido se va a desprender del progenitor para crecer igual que el progenitor. Entonces, una reproducción por gemación es cuando se forman yemas. Esas yemas pueden ser células, pueden ser tejidos. Ese es asexual. Muy bien, vamos con el segundo grupo de animales, que serían los celenterios. Celenterios sonidarios. Ojo, el nombre no es en vano, ¿eh? El nombre tiene un significado. Y si te has dado cuenta, en los poríferos, ya te dije cuál es el significado de poríferos. Ellos tienen unos conductos llamados poros. En los celenterios tenemos medusa, malagua, hidra, anémona. Estos animalitos tienen un 95% de agua. El otro 5% sus tejidos. También tienen dos estados. Tienen un estado pólipo. El estado pólipo es sésil, no se desplaza. Y cuando ya son adultos, pueden adquirir cualquiera de estas formas. Métasos, simetría radial, diblásticos. Su sistema digestivo, no hay, pues, ¿no? Pero tienen una digestión intracelular o por difusión. No tienen sistema excretor. Circulatorio no tienen. Respiratorio no tienen. Y su sistema excretor también es por difusión. Pero, profe, ¿dónde está el sistema nervioso? Ya tienen. Bueno, tienen un cordón nervioso primitivo, pero tienen. Estadios, sésil, pólipo. Y cuando son adultos, se desplazan, ¿no? Aquí está. ¿Por qué son diblásticos? Porque tienen ectodermo y endodermo. Tienen un tubo digestivo incompleto. Boca-ano. El único tubo digestivo incompleto. ¿Cómo será su digestión? Intracelular o por difusión. Tiene una cavidad. ¿Cómo se llama esa cavidad? Esa cavidad se llama celenterón. Por eso se le dice celenterios. Aquí está el celenterón. Profe, pero ¿este celenterón no se encarga de la digestión? No. ¿Quién se encarga de la digestión? Las células del celenterón. Las células. Profe, ¿y quién se encarga de la excreción? Las mismas células del celenterón. Estas mismas células del celenterón expulsan los desechos por el único conducto. Su sistema nervioso. Su sistema nervioso está formado por un conjunto de neuronas. Su sistema nervioso se llama reticular difuso. ¿Y por qué se llama reticular difuso? Reticular porque es un conjunto de redes, en este caso neuronas, por eso es reticular. ¿Y por qué es difuso? Bueno, yo ya te expliqué, ¿no? Porque es por difusión, ¿recuerdas? Por difusión es porque no hay un órgano, como en este caso el cerebro, pero hay un conjunto de células como neuronas que tratan de ejercer esa función.
Reticular, neuronas entrelazadas, entrecruzadas. Reticular, difuso porque no hay un cerebro, pero las neuronas tratan de cumplir esa función. Ese reticular difuso. La reproducción de ellos se reproducen de muchas formas, igual que las bacterias, por bipartición, también se reproducen por gemación, también por fragmentación, pero una de sus reproducciones que es muy conocida y que es muy llamativa es la metagénesis. La metagénesis es una reproducción asexuada. ¿Por qué se llama asexuada? Porque ellos realizan la reproducción sexual y asexual a la vez. ¿Cómo? Los adultos liberan los gametos al agua, se forma el cigoto y este cigoto forma una larva y esta larva se convierte en un pólipo. Hasta ahí es reproducción sexual. Este pólipo, ¿qué hace? Este pólipo contiene muchos tejidos, mira, y los va a empezar a desprender. Ese desprendimiento de cada tejido es un tipo de reproducción. ¿Cómo se llama? Estrobilación, es asexual. Y cada tejido que va a desprender va a formar una éfira. ¿Qué es una éfira? Una medusa pequeña. Ahora, tiene tentáculos, ¿no? Cuando es un pólipo y cuando es adulto. Los tentáculos tienen unas células. ¿Cómo se llaman esas células? Nidocitos. Por eso es que también se les llama nidarios. E imagino que a alguno de ustedes en algún momento les ha picado una malagua, ¿no? ¿Y cuáles son los signos que ha presentado pues la picadura de la malagua? Bueno, no es que te ha picado en realidad, sino que al tener contacto contigo a través de sus tentáculos y sus células llamadas nidocitos, a liberar un veneno. Y ese veneno se llama nematocisto. ¿Y qué ha hecho ese veneno? Bueno, ese veneno te ha generado comezón, picazón, escozor, ¿no? Y cuando tú te rascas, destruyes parte de las proteínas que te protegen, como colágeno, queratina, elastina, ¿no? Y al rascarte provocas que el veneno siga entrando por la piel y te genera estas marcas. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente grupo de animales. Espero que hasta ahí te esté quedando claro. Continuemos ahora con los platelmintos. Ya saben, jóvenes, no me voy a demorar mucho explicando porque tú ya tienes claro los criterios de clasificación. Platelmintos. A ver, el término plat significa plano. El mintos, gusanos, gusanos planos. Se divide en clase turbelario, planarias, clase céstodos, tenia, clase tremátodos, duelepática. Todos son monoicos. ¿Cuándo eran monoicos? ¿Cuándo se le decía que eran monoicos? Cuando son hermafroditas, ¿no? Todos son autosuficientes. Ahora, de estos tres grupos, dos son parásitos. ¿Qué significa? Que son patógenos, producen enfermedades. Quiere decir que la planaria es de vida libre, no produce enfermedades. Son acelomados, no tienen celoma. Tienen un tubo digestivo incompleto. Ellos tienen una digestión intracelular. Lo que sí no tienen es sistema circulatorio ni sistema respiratorio. Pero ya tienen un sistema excretor, ya tienen un sistema nervioso.
Cuerpo plano. Tubo digestivo incompleto. Tienen un solo conducto llamado boca ano. Su digestión es intracelular porque a pesar de que tienen un intestino, las células del intestino son las que se encargan de la digestión, no el mismo intestino. Ojo, a pesar de tener un intestino, el intestino no realiza la digestión, sino las células del intestino. Sistema nervioso. Mira, fíjate este cuadrito. Aquí. Cuando vemos el cuadrito, vemos que en el sistema nervioso hay muchos que tienen ganglios cerebrales, ¿ves? Bueno, hay muchos que tienen ganglios, ¿no? Entonces, te voy a explicar solamente una sola vez, por qué se le dice ganglios. Préstame atención, porque ya no lo voy a volver a explicar. A ver, para que me puedas entender qué es ganglios, primero tengo que definir o tenemos que ver qué es una neurona, ¿no? La neurona, ¿cómo se divide? La neurona se divide en dos partes. La neurona se divide en soma y axón. Soma y se divide en axón. ¿Correcto? Esas son las partes principales de una neurona, ¿no? Ahora, el sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en dos. Se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Quiénes conforman el sistema nervioso central? Órganos, pues, médula espinal, tronco encefálico, bulbo raquídeo, cerebelo, encéfalo, cerebro. El sistema nervioso periférico serían las conexiones que hay entre los órganos del sistema nervioso con los demás órganos, pues. Quiere decir que en el sistema nervioso periférico hay neuronas, hay nervios, hay ganglios. Pero ojo, en el sistema nervioso central hay neuronas. Hay neuronas también. Aquí nacen las neuronas. Y las neuronas se ramifican aquí. Aquí hay ganglios. Aquí hay nervios, pero se ramifican aquí. Pero para que te quede claro qué es un ganglio, qué es un nervio, mira, si todo nace aquí, entonces, en el sistema nervioso central, al conjunto de somas, en el sistema nervioso central se le llama ganglios. Al conjunto de somas. Solo de somas, que sería todo esto, pues, ¿no? El núcleo. Y al conjunto de axones se le llama nervios. Mira, este animalito tiene ganglio cerebral y se ramifica en nervios laterales. ¿Me entendiste, no? Una neurona se divide en dos, soma y axón. El conjunto de somas, ganglios. El conjunto de axones, nervios. Cuando un animal tenga ganglios cerebrales, por ende también va a tener de forma lateral nervios laterales. O sea que no hay un cerebro. Pues no hay un cerebro. No hay un encéfalo. Solamente son ganglios. O sea, son neuronas que se van a dividir para generar ganglios y nervios. Y es así como van a captar el estímulo y luego van a crear la respuesta y lo van a distribuir a cualquier parte del cuerpo. Bien, a ver, ¿qué más? Proglótides. Esto es importante. Por ejemplo, en el caso de los céstodos, ¿no? Los céstodos como la tenia. La tenia tiene unos segmentos. Esos segmentos de la tenia se llaman proglótides.
Si esta proglótide es inmadura, si es inmadura, entonces la tenia tiene la capacidad de fragmentarse. Y de cada proglótide sale una nueva tenia. Eso sería su reproducción asexual, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa si la tenia madura sus proglótides? Si su proglótide madura, ¿qué tiene? Testículo, tiene ovario, tiene vagina, tiene útero. Quiere decir que si la proglótide es madura, en cada proglótide puede formar alrededor de 20 a 30 huevos. Ahora, profe, ¿cuánto mide una tenia? Una tenia puede medir, en un humano, puede medir alrededor de 7 a 8 metros. 7, 8 metros. Profe, ¿y cuántas proglótides puede tener una tenia con 7, 8 metros? Alrededor de 234 proglótides. Y si a eso le sumas 20, 30 huevos por cada proglótide, imagínate la cantidad de cisticercos o de huevos que pone una tenia. Ahora, otra cosa más. La tenia se va a todo tu cuerpo. Bueno, principalmente se va al tubo digestivo, ¿no? Al intestino. Pero también se puede ir al cerebro. También se puede ir al páncreas, al riñón, al pulmón, al hígado. Bueno, la tenia te produce dos enfermedades. Si es por el mismo gusano, o sea, si es por la misma tenia, la enfermedad que te da es taeniosis. Pero si es por los huevos de la tenia, los huevos de la tenia se llaman cisticercos. Y la enfermedad que te da se llama cistecircosis. Por ejemplo, ¿no? La tenia, mira su forma, ¿no? La tenia cuando está en el intestino, la tenia se pega al intestino. ¿Cómo? ¿Cómo se pega al intestino? A través de su cabeza. ¿Cómo se llama su cabeza? Escólex. ¿Qué utiliza para pegarse al intestino? Un rostelo. ¿Qué es un rostelo? Un gancho. ¿Y para qué se pega a las paredes del intestino? Para quitarte los alimentos. ¿Cómo que los alimentos? Claro, todo lo que tú degradas por completo y todo lo que va a ser absorbido por las paredes intestinales y que va a ir a la sangre, te lo quita ella. Ella te produce anemia porque te quita hierro, te quita vitamina B9, vitamina B2, te provoca anemia. También te provoca dolores intestinales, diarrea, gastroenteritis, cólica aguda, porque ella libera un veneno. ¿Cómo se llama el veneno? Ventosa. Y este veneno es el que genera acidez pues, en las paredes del intestino, ¿no? Muy bien. Esos son los cestos, ¿ya? Ya tienen un tubo excretor ellos. Su tubo excretor se llama protonefridios. Protonefridios. ¿Cuántos pares de protonefridios tienen? 3. 3 pares de protonefridios. 1, 2, 3. Ellos, por ejemplo, ¿no? La gran mayoría de parásitos, ojo, gusanos, como desecho libera amoníaco. Y ese amoníaco pues es tóxico, ¿no? Para nuestro intestino, para nuestros órganos. Amoníaco. Los poríferos, ¿qué liberan como desecho? Amoníaco. Los celenterios onidarios, ¿qué liberan como desecho? Amoníaco. Platelmintos, amoníaco. Y este es el ciclo de la tenia que te hablé, ¿no? Nosotros podemos ingerir la misma tenia o el mismo huevo. El huevo se llama cisticerco. La enfermedad, cistecircosis. La misma tenia, la enfermedad, taeniosis. ¿Dónde está esta tenia? En la carne de chancho, en la carne de vaca. Si nosotros cocinamos mal los alimentos y no los freímos bien, pues esta tenia o el huevo puede resistir altas temperaturas. Por lo tanto, podemos ingerirlos vivos. Ahora, nosotros a través de las heces eliminamos los huevos de la tenia en las heces. Y luego la mosca viene, la mosca se para en tus heces. Luego de pararte en tus heces,
se para en tu plato. Y en tu plato se frota la patita y deja nuevamente los huevos de la ténia. Así que nosotros volvemos a ingerir. Bien, sigamos. Nematodos, nematelmintos. El término nemat significa circular o cilíndrico. El mintos, gusanos circulares, gusanos cilíndricos. La lombriz intestinal, las caries lumbricoides. La triquina, el gusano del chancho, trichinela. El oxiuro, su nombre científico del oxiuro es Enterobius vermicularis. Es el gusano más abundante en el tracto digestivo. Es más abundante en nuestro intestino grueso, en el recto y en el ano. Tenemos un montón de estos gusanos tenemos ahorita. Y la filaria, ¿no? La filaria es un gusanito que es transportado por un zancudo. Eso es en África. El zancudo te pica el pie y luego defeca. En las heces del zancudo está el gusanito o su huevo. Y el huevo entra por tu herida, se va a tus pies y los inflama, ¿no? Y forma esa enfermedad llamada elefantiasis. Pero solamente es en África, así que no hay ningún problema por eso. Acá. Hay otro gusanito también, se llama Echinococcus granulosus. Y este gusanito llamado Echinococcus granulosus lo tiene este animal. ¿Y cómo llega a nosotros? A través del perro. ¿Y el perro qué contacto tiene con este animal? A través de su carne. El perrito al comer la carne de este animal ingiere el huevo o bien el mismo gusano. Y luego, una vez que el perro adquiere esto, el perro a través de su saliva o a través de sus heces es que tiene contacto contigo. Ese gusanito entra por tu tubo digestivo, se aloja en el intestino delgado y en el intestino delgado te provoca una enfermedad llamada hidatidosis. Hidatidosis, así. Y será mejor que lo tengas en cuenta porque esa es una de las preguntas en la autoevaluación. Gusanito que se transmite a través del perro y que provoca un daño en el sistema digestivo, inflamación en el intestino, vómitos, diarreas y hidatidosis. Pero acuérdate que no nace en el perro, sino el que tiene el gusanito, el huevo, son estos animalitos como la oveja, ¿no? Características: métasos, simetría bilateral, triblásticos. Son pseudocelomados, tienen un celoma falso, ¿no? Que suspende los órganos. Todos son parásitos, todos son patógenos. Presentan dimorfismo sexual. Acá ya hay macho y hembra, son dioicos. Es más, la hembra es mucho más grande que el macho. Mira, ellos lo único que no tienen es sistema circulatorio. ¿Tienen sistema respiratorio? No, pero su respiración es por la piel. Al igual que los platelmintos. Los platelmintos tampoco tienen un sistema respiratorio, pero ya respiran por la piel. Solamente por la piel. Igual que los nemátodos. ¿Ya tienen un sistema excretor? Sí. ¿Ya tienen un sistema nervioso? Sí. ¿Ya tienen un sistema digestivo? Sí. Acá ya es completo. Ellos ya tienen un tubo digestivo completo. Cuerpo cilíndrico. Tubo digestivo completo. La hembra tiene boca y ano por separado. El macho tiene boca y cloaca por separado. Y mira, boca, faringe, esófago, intestino, ano. Sistema digestivo completo. Extracelular. Respiración cutánea. ¿Te acuerdas de la cutícula o no? ¿Te acuerdas de la cutina? Lo hablamos la semana pasada, ¿no? ¿Recuerdas que la cutina era una capa grasosa que estaba en las hojas y que impedía que las hojas absorbieran el agua directamente, ¿o no? También esta cutina está en este animal y protege su piel. A su vez, esta cutina es la que permite la entrada del oxígeno
y la salida del CO2. Su excreción. Si ellos, por ejemplo, son gusanos que parasitan animales acuáticos como peces, entonces el tubo excretor de estos nemátodos acuáticos se va a llamar renetes, si son acuáticos. Pero si estos nemátodos son terrestres y parasitan obviamente animales terrestres, entonces su tubo excretor se va a llamar tubo en H. ¿Y qué van a eliminar? Amoníaco. Sistema nervioso. Ellos también tienen ganglios. También. La diferencia es que esos ganglios están enrollados o abrazados al esófago. Por eso se llama anillo periesofágico. O también se le conoce como ganglio periesofágico. La reproducción es sexual netamente, ¿no? Porque hay hembra y hay macho por separado. Todos son patógenos, no te olvides, ¿ah? Todos son parásitos. Son los únicos que son pseudocelomados. Ellos ya, a partir de aquí, ya tienen un sistema digestivo completo. Moluscos. Los moluscos se clasifican en 3 clases. Tenemos la clase gasterópoda, el caracol, la babosa, clase bivalva, choro, ostra, clase cefalópoda, pulpo, calamar. Ellos ya son más completos. Métasos, simetría bilateral, triblásticos. A partir de aquí ya son celomados y ya tienen sistemas completos. Ya tienen sistemas completos. También tienen aparatos bucales, te dice, ¿no? A ver, cuerpo duro y blando. ¿De qué depende de que su cuerpo sea duro y blando? De la concha. Ellos tienen concha externa, en espiral. Ellos tienen doble concha externa. Ellos tienen una concha interna. ¿Y de qué está hecho la concha? La concha está hecho de carbonato de calcio. ¿Y dónde se forma esa concha? Aquí en el manto. Este manto está por debajo de la concha. Y aquí se almacena y se forma el carbonato de calcio. Ahora va a depender de la cantidad del carbonato de calcio para que esta concha sea dura, ¿no? También tiene aparato bucal. Por ejemplo, los gasterópodos, como el caracol, tiene una rádula. ¿Qué es una rádula? Es una lengua con dientes que lo utilizan para masticar las hojas. Y los cefalópodos tienen pico de loro. Eso es aparato bucal. Digestión completa, pues, ¿no? Boca, faringe, esófago, estómago, intestino, ano. Completo. La circulación. Esto también tengo que explicarte. A ver. Mira, aquí está tu corazón. Vamos a suponer que ese es el corazón. Aquí están las venas. Aquí están las arterias. Nosotros, ¿cuántos vasos sanguíneos tenemos? Algunos dicen que tenemos 2, solamente arterias y venas, pero es falso. Nosotros tenemos 3 vasos sanguíneos. Tenemos venas, tenemos arterias y tenemos capilares. Venas, tenemos arterias y tenemos capilares. Las venas que transportan, las venas transportan sangre con CO2. Las arterias que transportan sangre con O2. Ahora, por las venas llega la sangre al corazón. Por las arterias sale la sangre del corazón. ¿Correcto? Hasta ahí está fácil. Ahora, ¿cuándo se le llama circulación cerrada? Se le llama circulación cerrada cuando hay los 3 vasos sanguíneos. Y como hay los 3 vasos sanguíneos, el flujo de sangre es continuo. Quiere decir que la sangre nunca se detiene. Continúa su trayecto. Siempre. Ahora, ¿qué hacen los capilares? Mira, se supone que la sangre que tiene que regresar al corazón es con CO2, ¿no? Pero mira, acá está yendo con O2 y aquí con CO2. Entonces, ¿qué hace el capilar? El capilar intercambia, pues, ¿no? Intercambia los nutrientes de O2 por CO2.
Por eso te decía, cuando la circulación es cerrada, la sangre nunca se detiene, mantiene su flujo sanguíneo continuo. En cambio, cuando es abierta cuando no hay capilares, pues. Y si no hay capilares, ¿qué pasa con la sangre? Se detiene. El flujo sanguíneo se detiene. La sangre se derrama, se vacía. ¿Dónde? En un espacio llamado laguna. Ahora, ¿qué animales tienen circulación abierta aquí? Los gasterópodos y los bivalvos. Circulación abierta. En cambio, los cefalópodos tienen circulación cerrada. ¿Por qué? Porque ellos tienen 3 corazones. Ya te quedó claro, ¿no? Cuándo es abierta, cuándo es cerrada. Bien, la respiración de ellos. La respiración, en el caso de los gasterópodos, como son terrestres, ellos tienen tráqueas. Es más, hay algunos caracoles que tienen pulmones también. Gasterópodos, tráqueas y pulmones. Los bivalvos y cefalópodos, como son acuáticos, tienen branquias. Profe, ¿tener más corazones tiene ventajas? Sí, porque eso te permite, por ejemplo, pues poder tener la capacidad de salir de un medio a otro, pues, ¿no? Los caracoles pueden ser acuáticos y pueden ser terrestres, ¿no? Ahora, acabo de decir que los caracoles pueden tener pulmones también, ¿no? Y pueden tener tráqueas. Ambos pueden tener, los dos a la vez pueden tener. Eso le permite, pues, tener la capacidad de poder resistir mucho tiempo en el agua. Eso sería sus ventajas. La excreción. Ellos tienen un tubo excretor llamado órgano de Bojanus. Bojanus, aquí está. ¿Qué liberan ellos como desecho? Depende, ¿no? Si son terrestres como los gasterópodos, eliminan urea. En cambio, los acuáticos como los bivalvos y cefalópodos eliminan amoníaco, NH3. Muy bien. Sistema nervioso, ganglios cerebrales. Ganglios. Reproducción. Los gasterópodos son monoicos. Quiere decir que son hermafroditas. Mientras que los bivalvos y cefalópodos son dioicos. Células. Ese es en el caso de los cefalópodos, ¿no? Los cefalópodos, por ejemplo, como el pulpo, el calamar, no sé si sabías, pero hay muchas especies de pulpos que tienen la capacidad de camuflarse, o sea, de cambiar de color, como el camaleón. Para eso utilizan un saco de la tinta, ¿no? Que es como un pequeño órgano que por dentro tiene células llamadas cromatófaras. Y esas células producen un pigmento, una sustancia que lo liberan, pues, para cambiar de color. O esa sustancia también es un veneno que lo utilizan para matar a los peces. Y también te dije del aparato bucal, ¿no? ¿Recuerdas que te hablé de la rádula? Están los gasterópodos, ¿no? Pero los cefalópodos, como el pulpo y el calamar, tienen un pico del oro, que también es una lengua con dientes, y lo utilizan para masticar, pues, ¿no? Los peces. Muy bien, eso sería los moluscos. Vamos ahora a hablar de los anélidos. Anélidos. Los anélidos, recuerda que son metámeros, ¿no? Metaméricos de tipo homómeros, ¿no? Porque sus segmentos se repiten, son iguales. Eso les permite tener varios pares de órganos. A ver, ellos también se clasifican por unas patitas llamadas quetas. De acuerdo a eso, podemos definirlos como poliquetos. Tienen muchas quetas como el neris. Oligoquetos. Tienen pocas quetas, como la lombriz de tierra. Y los iriodinios no tienen quetas, pero son hematófagos. O sea, se alimentan de sangre como la sanguijuela. A ver, características. Bueno, ellos ya son más completos, no hay mucho que decir. Totalmente completos. Desde moluscos ya son completos. Cuerpo anillado y segmentado, ¿correcto? Digestión completa, tienen todo. Respiración traqueal y cutánea. Ellos respiran por la piel, generalmente cuando el agua es húmeda, ¿no? A partir de la humedad toman el oxígeno, va por sus arterias, luego llega a las células de la tráquea, y las células de la tráquea que contienen capilares lo intercambian por CO2, ¿no?
Y ese CO2 regresa ahora por las venas y sale por la piel. Fácil. La excreción, gracias a la metameria, ellos tienen 6 pares de metanefridios. 6 pares. 6 pares, 6 a cada lado, de manera lateral. ¿Qué eliminan ellos? Como son terrestres, eliminan urea. Sistema nervioso. Tienen ganglios cerebrales. Mira, un ganglio que se ramifica en nervios laterales, ¿no? Y mira, tiene muchos nervios, ¿no? ¿Y por qué todos sus nervios son iguales? Gracias a los segmentos que se repiten, ¿no? Profesor, el pulpo tiene varios corazones. ¿Qué pasa si uno deja de funcionar? Mira, de los 3 corazones que tiene, uno es el verdadero. Y otros 2 corazones son branquiales. Quiere decir que uno se encarga de bombear la sangre y otros 2 se encargan de realizar el intercambio gaseoso. Si deja de funcionar cualquiera de los 3, muere, pues simplemente, ¿no? Porque 2 principalmente realizan la hematosis, que es el intercambio de gases, de O2 a CO2. Y el otro, pues, se encarga de recibir la sangre y de expulsarla a los otros 2. O sea, los 3 son importantes en realidad. Su sistema circulatorio, obviamente su circulación es cerrada, ¿no? Debe ser cerrada porque tienen 5 pares de corazones, tienen 10 corazones. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí están sus metanefridios. 1, 2, 3, 4. Recuerda que son 6 pares. Y aquí están sus nervios, ¿no? Vamos con los artrópodos. Los artrópodos se clasifican en clase hexápodos, 6 patas, insectos. Clase octápodos, 8 patas, arácnidos. Clase decápodos, 10 patas, crustáceos. Y también tenemos a la clase miriápoda. Clase miriápoda. La clase miriápoda se divide en quilópodos y diplópodos. Quilópodos y diplópodos. Los quilópodos sería el 100 pies. Y los diplópodos sería el 1000 pies. Ellos tienen obviamente más de 10 patas, ¿no? Más de 10 patas. A ver, características de los artrópodos. Nos dice métasos, simetría bilateral, triblásticos, celomados, exoesqueleto con quitina, es muy importante eso, ¿no? Es lo que generalmente los hace resistentes, ¿no? Los hace muy resistentes a la cucaracha, por ejemplo, ¿no? Al caracol, ¿no? A las moscas. Apéndices articulados. Bueno, la gran mayoría tiene patas, alas, antenas, pinzas, ¿no? Esos son sus apéndices. La respiración. Los insectos y arácnidos son terrestres. Ellos que tendrán tráqueas. Los crustáceos son acuáticos, branquias, ¿no? Su sistema digestivo puede variar según el tipo de alimentación. Recuerda que se segmenta, ¿no? Son segmentados. La circulación abierta y tienen aparatos bucales. Muy bien. A ver cuánto tiempo tengo. No me vaya a ganar la hora, muchachos. 9:54. Ya, voy a mencionarlo rápidamente, ¿ya? Insectos. Insectos hexápodos. Se segmentan en 3, ¿no? Trisegmentados. Cabeza, tórax y abdomen. Cabeza, tórax y abdomen. 3 pares de patas, un par de alas, un par de antenas. Tubo excretor, tubo de Malpighi.
El tubo de Malpighi se conecta con el mesodeo. El mesodeo es la tercera parte de su tubo digestivo. Aquí está. Su tubo digestivo se clasifica en tres. Se clasifica en estomodeo. Estomodeo sería boca, faringe, esófago. Proctodeo sería estómago y mesodeo es intestino. O sea que el mesodeo o el intestino se conecta con el tubo de Malpighi. ¿Qué eliminan ellos? Bueno, si son terrestres, eliminan urea. Respiración traqueal, ¿no? Unos tubitos que se conectan por todo el cuerpo, ¿no? Que recogen el aire a través de traqueolas. Y su aparato bucal, bueno, ellos tienen masticador, picador, chupador y lamedor. Masticador, picador, chupador y lamedor. Muy bien. Arácnidos. Ellos son disegmentados. Se clasifican en cefalotórax, que sería boca, faringe, esófago, abdomen, estómago, intestino y ano. 4 pares de patas, 4 pares de ojos. Como su tubo excretor tienen glándulas coxales. Aquí está la glándula coxal. Aquí. Coxal porque viene de un costado. Ellos eliminan como desecho eliminan guanina. Tú dirás, pero guanina no significa una base nitrogenada del ADN. Sí, pero para ellos es un desecho, para nosotros pues es un nutriente, ¿no? Importante. Pero es más, ellos eliminan la guanina y vuelven a ingerirlo. ¿Para qué? Porque la guanina es importante para su muda de piel. ¿Ya? Importante para muda de piel. Estómago bombeador. ¿Por qué se le llama estómago bombeador? Porque como su corazón no tiene la capacidad de ejercer presión y expulsar la sangre a todo el cuerpo, el estómago le ayuda. El estómago genera esa fuerza que le falta al corazón, esa presión. ¿No ves que el corazón se contrae? ¡Bum! Y de esa manera genera un golpe, ¿no? Que expulsa la sangre. Eso no puede hacer el corazón de los arácnidos. Por lo tanto, el estómago es el que genera esa fuerza, ese bombeo. Por eso se llama así, estómago bombeador. Aparte que su sistema digestivo es completo, ¿no? Respiración. La gran mayoría tiene tráqueas, la gran mayoría, pero las arañas grandes como la tarántula, la vida negra, esas arañas gigantes tienen un pulmón en forma de libro. Bien. Y su aparato bucal, los famosos quelíceros, ¿no? Quelíceros, que son como unas pequeñas pinzas que están en su boca. Crustáceos, decápodos, 10 patas. También son disegmentados. Cefalotórax, boca, faringe, esófago, abdomen, estómago, intestino y ano. 5 pares de patas, un par de antenas, perdón, pinzas. Aparato excretor. Ellos tienen las famosas glándulas antenales o glándulas verdes, ¿no? Que son unas glándulas que están conectadas al cerebro aquí. Aquí están las glándulas antenales. Como son animales omnívoros, o sea que se alimentan de los restos los restos de basura que están en el agua, entonces todo su cuerpo prácticamente es tóxico, ¿no? Entonces, para que ellos puedan eliminar una gran cantidad de desechos, directamente esas glándulas coxales se comunican con su cerebro y con el ano. Digestión completa, ¿no? Y la respiración, branquias. Muy bien. Ya, me queda un minuto. Equinodermos. De los equinodermos, recuerda que todos, lo que tienes o lo que tiene que prevalecer, lo que tiene que acordarte, es esto. Deuterostomaos. Lo demás ya sabes, ¿no? Métasos, radial, triblásticos, celomaos. ¿Por qué son deuterostomados? Porque según la posición del blastóporo, primero se forma el ano y luego la boca.
¿Y quiénes son los únicos animales deuterostomados? Equinodermos y vertebrados. Su cuerpo es duro. Ellos también tienen carbonato de calcio. Por eso se llama placa calcárea. Placa calcárea, calcio, carbonato de calcio. Su estómago, igual que de los arácnidos, su estómago apoya su corazón. Es un estómago bombeador. Respiración branquial, ¿no? Sistema nervioso, tiene un canal radial, canal ambulacral radial. Aquí está. Ese es su sistema nervioso. Está pegado a unos pies, llamados pies ambulacrales. Sistema excretor no tienen. Su excreción es por difusión. Tienen unas células llamadas células ameboideas que recogen todos los desechos y lo llevan exclusivamente al ano. Eso es importante. Ellos tienen un sistema digestivo, tienen un sistema circulatorio, tienen un sistema respiratorio, tienen un sistema nervioso, pero sus sistemas no son independientes. Todos estos sistemas trabajan de la mano bajo este sistema ambulacral. Aquí está. Canal ambulacral central. Ese canal es el que dirige todo el buen funcionamiento o el funcionamiento de sus sistemas. Esto sería su reproducción sexual, ¿no? Liberan los gametos al agua. Para desplazarse, pies ambulacrales. ¿Cómo reciben las señales? A través del canal radial, ¿no? Y por último, la alimentación de ellos, ¿no? Ellos alimentan de algas y peces. Ah, algo que me olvido. Hay el erizo de mar, por ejemplo, ¿no? El erizo de mar es el único equinodermo que tiene aparato bucal. El aparato bucal de los equinodermos se llama linterna de Aristóteles. Linterna de Aristóteles. Ellos cada vez que se van a alimentar, por ejemplo, el erizo de mar, saca su estómago. Como no tiene boca, saca su estómago. Y su estómago atrapa el alimento directamente. En cambio, los erizos de mar, como tienen un aparato bucal, pues ellos mastican, ¿no? Muy bien, apunta las claves, por favor. Apunta las claves. Ay, perdón. Creo que no tengo las claves. A ver, déjame ver un ratito. Dame un 30 segundos, por favor, para buscar. Ya, a ver, apunta las claves. Uno a 2A, 3B, 4C, 5B, 6D, 7A, 8D, 9B, 10C,
11D, 12B, 13, 13D, 14, B y 15, D. Muchas gracias, jóvenes, que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, pórtense bien, saludos, nos vemos, hasta luego, gracias.